una ventana. ¿Cómo considera que será más correcto? Bueno, para que ustedes puedan ver la presentación, puede darle a una ventana, porque así entonces ustedes pueden ver la presentación y pueden mirar toda la otra parte. Pero Excelente. sí, dame un momentito, Catherine. Ah, ok, déjame dejar de compartir. Vamos. Tus compañeros ya están en sala. Sí, solo me falta Ok. una persona, un Bueno, integrante, pero ajá. ya hablamos con ella y nos autoriza a comenzar y luego ella se integra. Ah, ok, perfecto. Entonces, bien, buenas noches para todos. Qué bueno que están por acá. El día de hoy sí me he enterado que en Santo Domingo y en otras partes del país está cayendo mucha agua. Gracias a Dios por aquí no. Por aquí no está, no ha caído. Ha estado nublado todo el día, pero lloviznó un poquito temprano, pero no ha llovido para nada, gracias a Dios. Hoy, sí, Pati, Disculpe, ¿dónde usted está, profe? No sé si usted lo yo dijo al estoy en principio. la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Ok. Mm, Creo que no sé, no recuerdo que lo haya no. dicho, no recuerdo. Pero estamos cerquita por aquí, por esta vía. Bien, hoy, la noche de hoy, vamos a tener una guía que tiene mucha información basada en el aprendizaje y la motivación. Y es la guía 6. Hoy vamos a tener la disertación de varios compañeros que, que van a tener la oportunidad de hablar sobre esta guía y que sobre la misma vamos a ver diversos temas que ellos van a trabajar también con la ayuda de todos. Eh, Vamos a ver temas como los fundamentos del aprendizaje, tipo que la parte donde se relacionan estos dos términos, si hay alguna relación, cuál es el papel que juegan también. Y dentro de todo esto, quiero que ustedes presten la total atención a sus compañeros porque como ustedes van a servir de escucha, o sea, ellos van a impartir todo lo que se refiere a ese contenido de la guía, al igual que cuando estamos, por ejemplo, que sea yo que estoy impartiendo, que ustedes siempre están muy atentos, muy participativos, o sea, que sea todo igual con sus compañeros, o sea, que presten toda la atención y cuando se presenta la oportunidad, si hay alguna pregunta o alguna aporte que ellos le pidan o que ustedes lo tengan, bueno, pues que colaboren con ellos. Bien, entonces vamos a darle la oportunidad a los compañeros que empiecen su presentación en cuanto ellos lo crean posible. Muchas gracias, profe. Ahí pueden ver la presentación. Sí. Sí, se puede Excelente. ver. Bien, pues bienvenidos amigos y compañeros a la unidad y guía 6, la cual vamos a presentar en el día de hoy, la que se llama Aprendizaje y Motivación, presentada por el grupo número 1. En este momento deseamos que conozcan a sus facilitadores. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rafael Guerra. Trabajo en una empresa multinacional como responsable de administración y finanzas, lo cual me ha permitido desarrollarme ampliamente en el área de costos, presupuestos, contabilidad financiera, normas de auditoría y normas de información financiera, y un manejo amplio en el área impositiva, con lo cual estoy preparado para guiarlos durante estas próximas semanas en el aprendizaje que seguro será muy novedoso para ustedes. Mi nombre es Patricia Rivas, trabajo en UD Group Dominicana, en el Departamento de Recursos Humanos, como analista de gestión humana y seré parte de los facilitadores de esta guía.
También tenemos a Diana Torres, la cual ya está online. Bueno, en lo que ella va entrando, les voy comunicando y presentándome. Yo soy Catherine Rodríguez, gerente general del Hotel Aladino y Restaurante Marijó. En mi posición me destaco en ser la guía de los líderes en alcanzar y mejorar obviamente cada uno de sus desarrollos, llegando a lograr las metas que se fijan en cada uno de los departamentos. Mi hobby es realmente viajar y conocer lugares nuevos y trabajar en actividades diferentes. Me encanta seguir aprendiendo. Y ahora que ya nosotros nos presentamos, nos gustaría pues conocerles a ustedes. Si dos de nuestros compañeros gustan presentarse, este es el momento. Recuerden que al igual que nosotros deseamos saber su nombre, lugar de trabajo, área de trabajo y algún hobby o alguna actividad que les gustaría realizar. Buenas noches, mi nombre es Yesenia Mezquita, soy coordinadora de gestión humana en Caribbean Liquid Sugar. Trabajo de hace 4 años allá y mi hobby es ver películas de todas formas, televisión, cine, películas. Muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría presentarse? Buenas noches. Mi nombre es Wilady Penso, gerente de gestión humana de Grupo Gil, un grupo de empresas familiar. Tenemos un call center y una agencia de viajes. Y mi área de estudio, soy licenciada en Relaciones Internacionales con especialidades en los diferentes subsistemas de gestión humana. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Lara, trabajo en Express Cell, un dealer de Altis. Soy la gerente de gestión humana, estudié psicología organizacional con una maestría en gerencia de gestión humana y mi hobby es bailar. Muchas gracias, Lara. Ahora pasamos a conocer los objetivos de la guía. Y solo queremos que Ariel nos colabore con la lectura del objetivo general. ¿Quién nos podría leer el objetivo general y decirnos qué puede interpretar? Laura, por favor. Objetivo general. Al finalizar la presente guía de aprendizaje, los participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas de aprendizaje y motivación en el manejo de grupos para las sesiones formativas. Que entiendo que cuando terminemos la ponencia de hoy, podremos utilizar recursos para trabajar lo que es la motivación al momento de impartir la docencia. Excelente. Sin duda el objetivo general es muy amplio y abarcador de la guía que tenemos el día de hoy. También dentro de los objetivos específicos que tenemos para la guía, se nos mencionan unos muy interesantes. ¿Quién desearía ayudarnos con la lectura de estos objetivos específicos y decirnos cuál le llama más la atención de ellos? Ok. Objetivos específicos. Terminado y analizado el tema, los participantes estarán en capacidad de mostrar las competencias en definir sin dificultad con su propia palabra el concepto de aprendizaje, identificar con facilidad los tipos de aprendizaje, distinguir correctamente los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje, ejemplificar con facilidad la relación de memoria, atención y aprendizaje, identificar sin dificultad los estilos de aprendizaje, distinguir con facilidad los principios del aprendizaje en el adulto. Todo es muy importante. Para mí el que define más sería distinguir correctamente los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje.
Excelente. Sin duda son Muchísimas objetivos. gracias. Muy buenas noches para todos. Diana Torres por aquí. En la parte de las reglas de participación vamos a trabajar que todos al momento de emitir una opinión, hacer cualquier tipo de pregunta, sugerencia o aclaración al respecto debe levantar la mano. Vamos a tener todos los celulares por favor en vibración y vamos a compartir de manera amena en el transcurso de la exposición del tema del día de hoy. Muchas gracias. Supongo que algunos de ustedes tuvo la oportunidad de revisar la guía para esta semana y me gustaría saber cuáles son sus expectativas en torno a la misma. ¿Alguno de ustedes que haya tenido la oportunidad que me pueda decir algo sobre lo que leyó? Adelante, Rosa. Hola compañeros, buenas noches. Estuve leyendo un poco la guía y llegué como a la mitad en realidad. Pero tengo una expectativa muy alta ya que aquí podemos aprender sobre los diferentes métodos de aprendizaje. Algo que siempre ha acaparado mi atención es que cada persona aprende de manera distinta y es bueno uno conocer los diferentes tipos de aprendizaje para saber cómo instruir a los demás. Mi expectativa es alcanzar el máximo conocimiento de los diferentes tipos. Gracias, Rosa. Aportando un poco a lo que decías, Rosa, el aprendizaje constructivista, que es parte del tema que vamos a estar viendo esta noche, es una teoría que se basa principalmente en la construcción del conocimiento, no en su reproducción. La idea principal de esta teoría es que el aprendizaje se construye y que la mente de las personas adquiere nuevos conocimientos tomando como base las enseñanzas adquiridas anteriormente. Y habiendo escuchado pues a nuestra compañera Patti acerca de lo que son las expectativas de esta noche y sobre todo lo que vamos a trabajar, queremos comenzar con el concepto de lo que es el aprendizaje. Según lo que pudimos ir observando, investigamos también en otras fuentes, si buscamos el concepto de aprendizaje como tal, vamos a encontrar que es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes o valores a través del estudio, de la experiencia o la enseñanza, reflejándose en un cambio o modificación de conducta o comportamiento de la persona relativamente permanente. Particularmente a mí, yo creé un propio concepto y fui buscando diferentes opciones y la que más me llamó la atención es la que les voy a compartir, que es que el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores a través del estudio, de experiencia o enseñanza. ¿Por qué? Porque el aprendizaje como tal va a depender de muchísimos factores, pero sobre todo es cuando tú adquieres estas actitudes o logras tener nuevas habilidades que generalmente son a través o de una experiencia previa de enseñanza, a través de que alguien te la ha enseñado o a través de estudios cuando aprendes o estudias o incluso eres autodidáctico. Pero como mencionaba Patti, ella mencionaba el constructivismo. Y si queremos entender un poquitito más la relación entre el constructivismo y el aprendizaje, pues vamos a encontrar esto, que el constructivismo es una corriente pedagógica que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores y obtenidas en el medio que les rodea. Es decir, el alumno interpreta la información, las conductas, las actitudes o las habilidades adquiridas previamente para lograr un aprendizaje significativo que surge de su motivación y su compromiso por aprender. Ahora, estas teorías del constructivismo fueron o nacieron a través de estas personas. El primero fue David Ausubel, que él hablaba sobre que este constructivismo o esta pedagogía se basaba cuando era significativo para el sujeto. Yo le voy a poner mi propia experiencia. En casa, cuando yo era pequeña, mi mamá realmente se enfocaba mucho en que mi hermana más grande, que se llamaba Ángela, estudiara inglés. Ella la inscribió en el Dominico Americano, le compraba todos los libros, se preocupaba en llevarla todos los sábados, después la puso en intensivo de que fuera todos los días de lunes a viernes. Sin embargo, mi hermana no tenía ese interés
por aprender el idioma, pero yo sí, pero en ese momento mi mamá no podía pagar ambas matrículas. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo me robaba los libros de mi hermana, los cassettes. En ese momento, recuerdo que ahorré para comprarme un Walkman en ese momento para poder escuchar los cassettes. Y yo me escuchaba repetidamente las lecciones. Entonces, era significativo para mí porque para mí significaba algo importante. Era importante para mí como sujeto el hecho de aprender. Entonces, más o menos por ahí va la teoría de David Altshuler, que es la teoría del aprendizaje significativo, basado en el sujeto. Ahora, Jean Piaget hablaba más de la epistemología genética, cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. En mi caso, yo buscaba esos elementos, me tomaba prestado, para utilizar otra frase, otra palabra, los libros de mi hermana. Yo borraba los ejercicios que ella hacía de libros anteriores y trataba de hacerlo por mí misma. Entonces yo estaba teniendo una interacción con el elemento que quería aprender. Y según Vygotsky, la teoría era sociocultural del aprendizaje. Y este se enfoca, como dice, de manera social, interactuando con otras personas. Cuando ya yo llegué a tener un nivel autodidáctico suficiente para poder mantener una conversación, mi siguiente nivel fue interactuar con otras personas que hablaran el idioma. Aunque al principio me daba mucha pena, pero entendí que la única manera de, por ejemplo, poder mejorar lo que era la pronunciación, porque no es lo mismo cuando eres autodidáctica y aprendes otro idioma leyéndolo, que escuchándolo y viendo a otras personas, tú sientes que realmente lo logras cuando la otra persona te entiende, y eso se logra a través de la interacción con otros en tu ambiente social o sociocultural. Ahora, la formación de esta teoría, sobre todo de Piaget, de lo que era el constructivismo, realmente se atribuye generalmente a él, y dentro de sus artículos realmente se basan en el conocimiento que es interiorizado en la persona que aprende. Piaget sugería que a través de procesos de acomodación y de asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos a través de sus experiencias. Otra oportunidad es cuando uno viaja, por ejemplo, cuando tú sales de tu entorno y tienes esa relación con el medio ambiente que te rodea, uno va aprendiendo de manera casi intuitiva, no solamente el idioma, sino la cultura y a todo lo que te quedas expuesto. Dentro de las ideas fundamentales de la concepción del constructivista acerca del aprendizaje, si debemos resumirla, creo que podríamos destacar estas 4 ideas principales. La primera, la importancia de los conocimientos previos que tienen los participantes. La segunda, asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Y la tercera, que él o la participante sea responsable como último e insustituible de su propio aprendizaje. Dígase, si vamos al ejemplo que le mencionaba hace un momento de mi hermana y el mío, mi mamá le pagaba los estudios a mi hermana, le compraba los libros, le compraba los cassettes y todo el sistema audiovisual, la llevaba y la buscaba el dominico americano. Sin embargo, la responsabilidad de que aprendiera el idioma era única y exclusivamente de ella. Mi mamá no podría entrarse en el cuerpo de mi hermana y que aprendiera, aunque mi mamá hiciera todo lo que ella quisiera, le diera todas las herramientas, aunque el profesor fuera el mejor profesor de la bolita del mundo. Incluso hoy en día todavía mi hermana no lo habla muy bien, que digamos, porque debe haber una responsabilidad de la persona que realmente quiere aprender el idioma. En mi caso, yo lo aprendí porque era mi responsabilidad, era yo la que quería hacerlo. Y eso nos lleva al cuarto. El aprendizaje no excluye la necesidad de la ayuda externa. A pesar de yo haber sido autodidáctica, de aprender, hubo un momento que sí tuve que ir a una escuela para perfeccionar y mejorar los estudios para llevarlo a nivel profesional y poder utilizar en mi carrera actual. Ahora, ¿qué beneficios podemos encontrar en el constructivismo? ¿Quién me ayuda a leer estos 2 beneficios? Los beneficios del constructivismo, algunos de estos son: los participantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas, y también pueden contar sus conclusiones a otros compañeros. El segundo es que eso les da la oportunidad de elaborar lo que aprendieron.
Muchísimas gracias. Efectivamente, esto nos ayuda a trabajar de manera clara. Nosotros nos podemos identificar, podemos ordenar nuestras ideas, podemos tener nuestras propias conclusiones e incluso compartirlas con otros. Y como mismo decía nuestra compañera, esto nos da nuevas oportunidades para elaborar o entender o expandir lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué otros beneficios tiene el constructivismo hoy en día? Bueno, primero nos ayuda a desarrollar las habilidades cognitivas, nos ayuda a asegurar el aprendizaje significativo y perdurables, o sea que se mantiene a largo plazo dentro de nuestro cerebro, fomenta el nivel de desarrollo del alumno, tomar en cuenta los conocimientos previos, adaptarse a las necesidades del alumno, favorece la autonomía y resolución creativa de los problemas, además de considerar los intereses, actitudes, creencias y diferencias del alumno y de ayuda a mejorar las experiencias de aprendizaje. Ahora, habiendo visto los diferentes conceptos que podemos llevar o definir a través de lo que es el aprendizaje, aquí hay unos 3 que realmente son bastante interesantes y que me gustaría también que nos puedan acompañar ayudándonos a leerlos. Si 3 personas nos ayudan, cada uno elige uno. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. Muchas gracias. ¿Alguien más nos puede acompañar con la siguiente definición? El aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias. Excelente. Y por último, ¿alguien nos lee la última definición? El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, conocimientos, conductas y valores. Muchísimas gracias. Ahora, habiendo visto varias definiciones de lo que es el aprendizaje, podemos dividirlo en 4 puntos fundamentales, que son, primero tenemos un aprendizaje memorístico. ¿Quién de ustedes no se aprendió en algún momento algún material y lo leyó? O sea, se lo aprendió literalmente con punto y coma todo lo que decía para un examen. La botella. La botella, exacto. Yo llegué a aprendérmelo de tal manera que si se me olvidaba una palabra o una frase de la misma, se me olvidaba y se me tapaba la botella entera. Y me imagino que a muchos nos ha pasado. Entonces, ese es un tipo de aprendizaje. Hay un tipo de aprendizaje memorístico donde se aprende de manera literal lo que estamos viendo. Pero también hay otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje significativo. Este lo voy a leer para que lo podamos interpretar juntos. Es aquel que va en pos del fortalecimiento de todas aquellas actitudes biológicas, psicológicas, sociales y afectivas de los seres humanos a través de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad por medio de las experiencias propias, lógicas y canales sensoriales. Dígase algo que va muy significativo a mí, algo que va basado en mi psicología, en mis creencias, en mi postura, en mis costumbres. Por ejemplo, en mi caso, que yo iba a la iglesia todos los domingos con mi mamá, porque mi mamá iba a la iglesia todos los domingos con mi abuela, porque mi abuela iba todos los domingos a la iglesia con mi bisabuela, y mis hijos que están aprendiendo a hacerlo, imagino que también lo harán. Ellos llegan a tener un aprendizaje que va de una forma que lo hemos ido transmitiendo casi biológicamente de generación en generación y que va a través también de nuestras costumbres sociales y culturales. Ahora, por imitación y modelaje, que va muy relacionado con lo que acabo de mencionar, si mi mamá lo hacía, mi abuela lo hacía, yo también lo hago. También mi hijo, por ejemplo, mayor, camina igualito que mi esposo, pero igualito. Yo lo veo caminando y digo, Dios mío, pero serán igualitos, que no se pueden negar. Y es porque a veces nosotros también podemos aprender mirando. Nosotros vemos a las personas hacer una cosa y a veces de manera intuitiva imitamos ese comportamiento o lo hacemos a veces hasta sin darnos cuenta. También está el aprendizaje por descubrimiento. Este está más enfocado al tema de lo que son las matemáticas, en los aspectos de estructura cognitiva. Y a mí, por ejemplo, que me gustaba mucho la matemática cuando estaba en el colegio, me encantaba el descubre la X, porque
para mí era como un juego, despejar la X, mover todo hacia la derecha o hacia la izquierda, cambiar los signos, si estaba en más, ponerlo en negativo, si estaba en por, ponerlo en división, porque yo no sabía cuál era el valor de X y descubrir cuál era su valor para mí era divertido. Entonces, cuando yo aprendía descubriendo, haciéndolo por mí mismo, ese aprendizaje se me quedaba marcado porque era yo que lo descubría a través de un proceso. Ahora, habiendo visto todo esto, nosotros podemos mencionar aquí unos 8 factores. Está el de la aptitud. El de la actitud, como su nombre lo dice, es mencionando que la persona es apta y que puede tener la capacidad o efectivamente la capacidad para hacer la acción determinada y lograr el ejercicio intelectual que desea. Referente a conocimientos previos, como su nombre lo dice, donde hay alguna referencia o algo, con algún conocimiento, alguna experiencia anterior que le ayuda a poder tener estos conocimientos. El ambiente, como mencionaba anteriormente, si yo me fuera de viaje y quisiera seguir aprendiendo el idioma y voy a los Estados Unidos, a Inglaterra, mi ambiente alrededor, donde quiera que me mueva, que voy, no sé, a una cafetería y veo leche, pero ya no veo leche, veo milk, en vez de café veo coffee, veo el semáforo, dice walk, caminar. Entonces, cada vez que yo me muevo en cada uno de los ambientes que vea, todo mi ambiente está en otro idioma, va a ser mucho más favorable que yo pueda incluso poder aprenderlo. En la parte de reforzamiento, ese ya es más a los estímulos, sobre todo que reciben los participantes. En la parte de reforzamiento, perdón, que acabo de mencionarlo, estimulación corporal o temporal, que activa los sentidos a través de los diferentes medios de ayudas didácticas. Estrategias de aprendizaje, que es el conjunto de habilidades técnicas y hábitos que posibilitan o dificultan al participante lograr el aprendizaje que desea. Competencia instrumental, que son los conocimientos necesarios para aprender cualquier área que tiene un carácter de instrumento, como aprender a tocar la guitarra, usar una computadora. Motivación de aprender, como le decía antes con mi ejemplo personal, yo estaba muy motivada en aprender un idioma nuevo porque lo quería hacer y esa motivación me lleva a lo que es la acción. Ahora pasamos a lo que es la memoria y la atención. Siempre cuando hablamos de memoria y la atención, debemos de conocer cómo funciona nuestra memoria. Tenemos 2 tipos de almacén de información, uno a corto plazo y un almacén a largo plazo. ¿Qué implica eso? Un almacén a corto plazo, nosotros recibimos la información, pero esa información entra en nuestro cerebro, la escuchamos, la procesamos, pero automáticamente la olvidamos. Entra y sale al olvido. Pero ya cuando hablamos de un almacén a largo plazo, nuestra información permanece más tiempo en nosotros. Entra, pero puede permanecer el resto de nuestras vidas. Puede ser que a veces a nosotros se nos hayamos aprendido algo, ay, pero se me olvidó, o porque no lo hemos practicado, y puede pasar eso, que algo que hayamos aprendido y tengamos en nuestro almacén a largo plazo, pueda pasar a perderse la información que tengamos que repasar, volver de nuevo, para poder recuperar la información que teníamos. El conocer cómo funciona nuestra memoria nos ayuda a ver que es importante que practiquemos y veamos cómo funciona. Ya cuando hablamos de los tipos de memoria, debemos de conocer cuáles son los tipos de memoria que tenemos. Existe tanto una memoria inmediata o sensorial. Eso es una memoria que en los primeros segundos usted recibe la información, pero si usted no la pasa, como he dicho, a su almacén más permanente o a su otra, se nos olvida. Es como usted la recibió, me la dijeron ahora mismo y te preguntan, fulano, ¿qué fue lo que te dijeron? Y tú dices, pero yo no recuerdo qué fue lo que me mencionaron. Y ahí tú dices, wow, se me ha olvidado lo que me has dicho, o lo tengo aquí y no me recuerdo lo que me dijiste. Pasa en ese caso. Ya tenemos nosotros que luego de la memoria sensorial pasamos a una memoria a corto plazo. En la corto plazo dura más que la memoria sensorial o inmediata. En este tipo de memoria
nosotros permanece más tiempo en nosotros. Por ejemplo, alguien puede estar haciendo una llamada, nosotros nos dieron un número y lo tomamos mentalmente y decimos, número 809-522-07 tal. Y nosotros lo llevamos y lo vamos repitiendo en la mente para que no se nos olvide hasta que lo podamos juntar. Pero viene alguien y nos interrumpe en el momento y nosotros nos quedamos como, y ya se me olvidó ya se me mezclaron los números y ya tú no sabes, no podrías identificar y tú dices, ¿cuál fue el número que me dieron? Y pasa que ese tipo de memoria nos pasa eso. Si hay una interrupción, puede ser que se nos olvide en el momento de lo que estemos viendo. Y a todos nos ha pasado, porque todos tenemos esos 3 tipos de memoria. Depende de las circunstancias. La memoria a largo plazo es un tipo de memoria que permanece más en nosotros. ¿Quién me podría leer el tipo de memoria a largo plazo? Y el que todos siempre queremos tener en todo. Ariel, por favor. Bien, la memoria a largo plazo es la estructura en la que se almacenan recuerdos vividos, conocimientos acerca del mundo, imágenes, conceptos, estrategia de actuación. Es aquella que se retiene hasta toda una vida y que para poder perdurar produce cambios estructurales en el cerebro. Excelente. Ya cuando nosotros hablamos de nuestra memoria, también hay algo muy importante, y es que nuestra memoria también se relaciona con la atención. ¿En qué sentido? Yo aprendo a la medida que presto atención y eso tiene un ciclo. ¿Alguien podría leerme? Necesito 3 participantes para que me lea uno la primera fase, uno la segunda y uno la tercera, por favor. Lady, por favor. Primera fase, selección de la atención. La persona se enfoca en tratar de mantener el mayor grado de atención posible. Si es de su interés, el objeto o la acción a la que está presentando atención. Excelente. Ariel. Y Luisa después. Ariel la segunda y Luisa la tercera. Bien, la segunda fase es mantenimiento de la atención. Una vez que la persona disminuye o pierde el interés, el objeto o la acción en la cual enfoca su atención, esta pasa a prestar atención a otro objeto o acción. Excelente. Y Luisa la tercera, por favor. ¿Luisa o Lucía? Lucía. Ok. Tercera fase. Paso a otra actividad. Comienza de nuevo el ciclo de atención. Como pudieron notar, cada fase se interrelaciona entre sí. Nosotros seleccionamos lo que le prestamos atención, pero luego tenemos que mantener la atención porque si nos distraemos, de una vez se hizo un ruido en el pasillo, de una vez estamos mirando y perdimos la atención en lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Vamos a perder el enfoque del aprendizaje y puede ser que información importante que se dé en ese momento no la captemos y entonces la olvidemos. Pero también la tercera fase, que para mí es la más importante de todas, es que se debe de ser repetitivo. Después que yo vuelvo a la tercera fase, tengo que volver de nuevo a la selección de la atención, mantenimiento. O sea que cada fase se interrelaciona, de forma que podemos tener un ciclo constante de atención y eso permita un mayor aprendizaje. Y es que de hecho hay una estrecha relación entre la atención y la memoria y el aprendizaje. La atención es tanto voluntaria como involuntaria. A veces nos obligamos a tener atención por los factores, pero como saben es importante que la usemos la atención para que así podamos aprender y captar la información de manera específica. Dentro de las características de la atención que es importante que podamos dominar, me gustaría que 4 personas me participaran. Rina, por favor. Ok. Capacidad limitada.
Si bien podemos atender a más de una cosa al mismo tiempo, la atención posee una capacidad limitada. Eso es como nosotras cuando estamos maquillándonos y manejando al mismo tiempo. Excelente. ¿Quieres ayudarnos con la segunda? Lucía, por favor. Y su interpretación de ella. Oscilamiento. Si bien acabamos de informar de que en ocasiones podemos atender a más de una cosa al mismo tiempo, hay ocasiones en que no lo podemos hacer. La atención oscila, es decir, alterna entre los distintos estímulos que tenemos que procesar o entre las diversas actividades que tenemos que realizar. Eso es cuando estamos concentrados en algo. Y por más que una persona, me pasa a mí cuando estoy trabajando nómina y me concentro en la computadora, por más que una persona me hable, yo ni la escucho, ni la veo, ni nada. Yo estoy concentrada y no me muevo de lo que estoy haciendo. Excelente. ¿Quién nos colabora con la tercera? Quien desea poder, Yesenia. Para sí. No se escucha, Yesenia. Yesenia, ¿estás por ahí? Perdón, que el micrófono se me... Ahora sí. Lo voy a poner. Intensidad. La intensidad se refiere a la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea. Hay actividades que podemos realizar sin prestar prácticamente atención. No obstante, la mayor parte de ellas requieren en mayor o menor medida la cierta capacidad de atencionar. Para mí se refiere, con ejemplo que hacía la chica de la nómina, o sea, hay momentos cuando uno está realizando la nómina que uno requiere totalmente atención cuando está haciendo unos cálculos o cuando está buscando todos los soportes y revisándolos. Hay veces que hay personas que interrumpen, como los empleados que entran, que necesitan algo. Entonces, ese momento ya uno no tiene tanta intensidad y a veces se puede perder en lo que está haciendo. Excelente. Y sin duda que eso va a evitar que cometamos errores, porque si no nos concentramos en un punto importante, estamos haciendo un trabajo que es delicado, podemos cometer errores porque no estamos dedicando la debida atención al proceso. Hay procesos que son sencillos, pero hay otros que requieren mucho más concentración por parte nuestra. ¿Y quién desea colaborarnos con el punto número 4? Rosa, por favor. La atención puede ser voluntaria o involuntaria. Cabe indicar que si bien la mayoría de las ocasiones atendemos a aquellas cosas que deseamos atender. Por ejemplo, conversar con una amiga y presencial y utilizar el teléfono. Probablemente yo desee ponerle atención a mi amiga cuando esté hablando con ella presencial. Sin embargo, me puede llegar algún mensaje importante al teléfono que le preste más atención y pueda distraerme. Excelente. Sin duda, a veces también que uno tiene que obligarse por la magnitud del conocimiento a prestar atención, porque sabemos que es importante que lo hagamos. Porque a veces hay algo que no nos gusta tanto, pero tenemos que aprenderlo para poder manejarlo. Y eso va a implicar que dediquemos atención. Ahora vamos a pasar a lo que son las teorías de la inteligencia múltiples. Nosotros como seres humanos poseemos múltiples inteligencias, por lo cual desarrollamos a lo largo de nuestra vida diversas capacidades. De hecho, ¿quién me podría leer una de las definiciones generales sobre las teorías de la inteligencia múltiple? ¿Quién puede leerme ese parrafito y interpretarlo, por favor? Bien, dice Howard Gardner define la inteligencia
como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Entiendo que se refiere a que lo que yo doy como resolución de problemas no solo me debe servir a mí, sino que debe de servirme a mí y a demás personas, tanto en mi situación o localidad como en infinitas localidades. Excelente. Sin duda, todos poseemos diversos tipos de inteligencia. Vamos a ver algunos de ellos. Como podemos notar en la gráfica, se nos mencionan los diferentes tipos de inteligencia múltiples que nosotros podemos desarrollar, como la musical, altruista, intrapersonal, interpersonal, espacial, lógica matemática, lingüística, corporal, quinística. Son diferentes tipos. A veces nosotros hay uno es bueno en dibujo, otro es bueno en música, y cada uno tiene un tipo de inteligencia diferente. Ahora vamos a ver un recuadro donde vamos a ver algunos de los tipos, cómo podemos identificar si poseemos algunos de esos tipos de inteligencia. En este caso vamos a analizar los primeros 3. En el libro de la guía podrán ver los demás, así que les invito realmente a que lo analicen para que puedan identificar los diferentes tipos de inteligencia que tienen. Por ejemplo, en la inteligencia área lingüística y verbal, vamos a leer los 3 aspectos, por ejemplo, destacada en, le gusta y aprende mejor, de cada una de esas 3, de las primeras 3. ¿Quién desea leer la primera? La área lingüístico verbal. Ariel Amador, por favor, y Lucía va a leer la 2. Bien, la inteligencia área lingüístico verbal destaca en lectura, escritura, narración de historia, memorización de fechas y piensa en palabras. Le gusta leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar y hacer rompecabezas, puzzles. Aprende mejor leyendo, escuchando y viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo. Excelente. Lucía me va a leer la 2 y Laura la 3. Ok. La inteligencia lógica matemática destaca en matemáticas, razonamiento, lógica, resolución de problemas, pautas. Le gusta resolver problemas, cuestionar, trabajar con números y experimentar. Aprende mejor usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto. Okay. La inteligencia espacial se destaca en lectura de mapas, gráficos, dibujando laberintos, rompecabezas o puzzles, imaginando cosas y visualizando. Le gusta diseñar, dibujar, construir, crear, soñar despierto y mirar. Aprende mejor trabajando con dibujos y colores, visualizando y usando su ojo mental. Excelente. ¿Por qué consideran ustedes que es importante que identifiquemos los diferentes tipos de inteligencia que tengamos? Laura, por favor. Yo entiendo que es importante porque ya tenemos esa habilidad. Por lo tanto, nos podremos destacar más o aprenderlo más de esa manera. Por ejemplo, era lo que quizás en algún momento hemos hablado. Hay personas que aprenden más escuchando, otras aprendemos más viendo y otras haciendo con las manos. Entonces, si puedo identificar cómo aprendo mejor, puedo enfocarme en las cosas que me gustan. No sé si ustedes han visto algo que dice, mi hijo sacó 0 en matemática, pero sacó un 10 en dibujo. Entonces le dijo, voy a buscar un profesor de matemática. Le dice, no le busco uno de matemática, búscaselo de dibujo, porque ya tú estás viendo que el futuro es ahí. Excelente. Y es sin duda que dependiendo cómo adaptemos los estilos de aprendizaje vamos a poder ir desarrollándonos. Vamos a ver ahora estrategias y estilos de aprendizaje que debemos de adoptar. A la hora de tener un aprendizaje que sea poderoso, que podamos decir, wow, debemos de identificar cómo aprendemos mejor.
decir, wow, yo aprendo mejor escuchando, viendo. De hecho, hay 4 tipos, como pueden ver en la gráfica. El primero que pueden ver, que pueden notar que tiene la chica en los oídos y qué tipo de qué tipo es, podríamos decir. ¿Cómo está aprendiendo ella? Escuchando. Excelente. Ella le va bien escuchando, se siente que aprende más a través del oído, tal vez está estudiando inglés y está escuchando para poder aprender más. Vemos que ella identificó que ese es el tipo que le convenía más y lo ha utilizado para potencializar su aprendizaje. El otro vemos un ojo. ¿Qué quiere indicar? Y de hecho es uno de los más importantes. Por lo visto yo entiendo que el ojo que se aprende visualizando. Ella ve y a medida de que va viendo, va aprendiendo. Excelente. En el tercero, ¿qué podemos notar? Esa figura, ¿qué es? Bien, yo entiendo en esa imagen que se puede aprender manipulando diferentes objetos, tocando. Excelente. Eso es táctil. Poniendo manos a la obra, manipulando los objetos, aprendemos porque se interrelaciona. Y el otro, que podemos ver este pequeño, ¿qué está haciendo? ¿Y qué tipo de aprendizaje podríamos decir que es? Como podemos ver, él está manipulando varios objetos. Él está aprendiendo a base, los niños cuando son pequeños aprenden a base de la experiencia. Ellos empiezan tocando las cosas, ven esto, lo agarran, empiezan a tocarlo y empiezan en base a la experiencia que van obteniendo del ambiente, que van aprendiendo. Eso es lo que conocemos como kinestésica, que es cuando se aprende a través de la experiencia. Y es de verdad que en mi caso personal, a mí me gusta más aprender desde la experiencia porque aprendemos más cuando ponemos en práctica todos los conocimientos y habilidades que vamos adquiriendo. Pero cada uno debe identificar su estilo de aprendizaje para que así se pueda aplicar de manera oportuna. Ahora vamos, a la hora de hablar del aprendizaje en adultos, tenemos que hablar que nosotros somos más difíciles, por ejemplo, de poder aprender o captar que un niño que está empezando a estudiar, que es más fácil captar el aprendizaje. Requiere que nosotros nos organicemos y desarrollemos hábitos para poder aprender. Vamos a ver algunas de las características del aprendizaje en el adulto. Vamos a empezar con la primera característica. ¿Y qué pueden decir? Ariel. Aprendizaje rentable. ¿Lo leo completo? Sí, por favor. Ok. Algunas características de las características que presenta el aprendizaje en adultos son las siguientes: aprendizaje rentable, éxito garantizado, dispone de poco tiempo, receptividad, resistencia al cambio, más independencia. Excelente. En base a la característica de aprendizaje del adulto, podemos decir que nosotros en nuestras condiciones particulares a veces se nos puede hacer difícil que podamos aprender. ¿Qué ustedes creen? Sí, realmente, mientras más adulta es la persona, más difícil se le hace aprender. En mi caso, en cuanto a la pandemia en nuestra escuela, hay maestros
que nunca habían tocado una computadora y se le hacía difícil. Es tan tal que se hacían resistencia al cambio, o sea, no querían aprender y decían, no, es que yo no puedo. Entonces, mientras más adulta es la persona, más difícil se le hace aprender. Excelente. Es que a veces el tiempo, estamos acostumbrados a hacer algo durante toda nuestra vida de una forma, pero ahora hay que hacerla de otra. Entonces realmente el adulto siempre está en constante cambio y a veces no tiene suficiente tiempo, pero implica que desarrollemos hábitos y que deseamos nosotros sacar nuestro mayor potencial. Tal como estamos cada uno de nosotros, de ustedes aquí, están dedicando de su tiempo, esfuerzo para poder adquirir los conocimientos que les serán para un futuro importantes. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Vamos a ver si están preparados y estaban prestando atención. ¿Quién de los que están aquí presentes nos puede mencionar o construir, hablando de lo que era el aprendizaje constructivo, una definición propia de lo que es el aprendizaje? Siéntanse libres, que esta es la parte más divertida porque no tienen que usar una definición previa de la que antes hayamos visto o incluso la del libro. Tienen la libertad de construir ustedes mismos su definición. ¿Sí? Yo puedo decir que aprendizaje es adquirir un nuevo conocimiento, el cual pondré en práctica más adelante o en ocasiones futuras. Excelente, muchísimas gracias por compartir. Ahora vamos a realizar la segunda práctica. Hay 4 opciones, que son los tipos de aprendizaje que vimos, por imitación o moldeaje, memorístico, descubrimiento y significativo. ¿Qué vamos a hacer? Dependiendo el tipo de circunstancia que se explique, vamos a saber qué tipo de aprendizaje se aplicó. Por ejemplo, en el caso de permitir resolver problemas cotidianos, ¿qué tipo de aprendizaje podríamos aplicar? ¿Recuerdan que yo hice un ejemplo sobre las matemáticas? ¿Laura? Yo digo que es el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque algo que ya conozco me va a permitir salir adelante. O sea, el ejemplo lo escuché a medias porque tenía problemas por el internet. Creo que fue algo del tema de despejar la X, si no me equivoco. Ya después que yo aprendí, digamos que la tabla o a sumar, a restar o dividir, que nos enseñan cuando somos niños, eso nos va a permitir para toda la vida, porque por ejemplo con el tema de la suma y resta, vamos y compramos y ese tipo de cosas. Muy bien. Y dime una cosa, si fuera así y tú estás despejando, estás aprendiendo, ¿no serías como descubriendo algo diferente? También puede ser. Excelente. ¿Quién opina diferente? ¿Alguien más quiera trabajar o participar en esta misma o en otra? Para la número 2, diría que es aprendizaje por imitación. Muy bien, ¿y por qué? Bueno, porque cuando uno aprende de las experiencias vividas es porque la vivió cerca de alguien y uno ve cómo se hace. Por ejemplo, en el caso de los niños que comienzan a decir papá o mamá, es porque escuchan a otro niño o a la misma mamá que le va diciendo qué decir. Van Excelente, muchas imitándole. gracias. Muy bien, muchas gracias.
Para el número 3, yo diría que es memorístico, ya que es aprenderse o embotellarse, como bien dice la definición, un tipo de contenido. Excelente, muy bien. La número 4, no recordar lo aprendido. Memorístico Yo diría sería también. que es descubrimiento. ¿Por qué? Para mí es descubrimiento. ¿Por qué? Digo que es descubrimiento porque como no recuerdo eso, voy a tener que partir de indagar y de buscar, o sea, como estamos buscar solución a los problemas. ¿Alguien piensa diferente? ¿No? Sí, yo he pensado diferente, ya que yo diría que es memorístico y al igual, ya que el aprendizaje memorizado es el que no siempre somos conscientes de lo que aprendemos y lo aprendemos ahora y probablemente si nos dicen algo más adelante se nos pueda olvidar. Entonces, como que me hace referencia. Me dirán cuál es la respuesta correcta. ¿Alguien más? Yo también estoy de acuerdo con la última participante. Entiendo que a veces nos embotellamos la información y al momento de que se me olvida alguna palabra o alguna frase, pues ya quizá no lo recuerdo. Quizá si estamos en otra definición, quizá luego también más adelante la profesora nos pueda apoyar. Y la número 5, utiliza los mismos términos del o de la facilitadora. Eso yo creo que está bastante fácil. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Si utilizamos los mismos términos o hacemos lo Invitación a un mismo que está haciendo otra modelaje. persona. Excelente. Esta es una actividad también bastante divertida, porque aquí lo que vamos a ver son los factores que influyen en el aprendizaje. Pero, como verán, va a haber una frase y solamente vamos a resaltar o mencionar la palabra que consideramos que es la correcta de acuerdo a cada caso. Por ejemplo, la primera que dice experiencias vividas sobre la temática tratada, debemos elegir si es una estimulación sensorial o es referente. Yo voy a responder esta como ejemplo. Yo entiendo que es referente y le voy a explicar dentro de mis opciones por qué. Si se fijan, ella dice experiencias vividas. Entonces está haciendo como referencia a una actividad que trabajó o que vivió, por lo cual está trabajando en base a esa experiencia. Ahora, ¿quién se atreve a hacer la segunda? El uso correcto de la computadora. Bien. El uso correcto. El uso correcto de la computadora. Yo creo que es. Sí. Rina, por favor, contesta. Ok, el uso correcto de la computadora, yo entiendo que es una competencia instrumental, ya que es un instrumento que yo utilizo para un beneficio X. Excelente, muy bien. La siguiente. La C, es que va la C. C. Ok, el salón de clase bien preparado, limpio, sillas organizadas, equipos instalados y elementos visuales sería ambiente. Muy bien. Número D. Palabras positivas para estimular el aprendizaje.
Reforzamiento, ¿Por qué? porque a través de eso tú refuerzas la conducta del alumno. Está aprendiendo, ahora sí lo dice. ¿Alguien Creo que más? es un estímulo. ¿Y por qué? Le estás dando estímulo, con las palabras positivas lo estás tratando de estimular a que su aprendizaje bueno, a reforzar el aprendizaje, pero en este caso sería una estimulación. Es correcto. Más adelante vamos a ver un poquito también acerca de la motivación y esas palabras positivas pueden ser un ente para accionar a estimular ese aprendizaje. Así que yo también estoy de acuerdo contigo con que es la estimulación sensorial. Y por último, realizar ensayos o cuestionarios. ¿Eso ustedes consideran que es estilo de aprendizaje o una activación? A ver, vamos a recordar un poquito dentro de lo que eran los factores y las estrategias. Hablábamos de realizar ensayos y cuestionarios. Esos son parte de algunas estrategias que uno utiliza para tener varios tipos De aprendizaje. Son estilos Exacto. de aprendizaje. Muy bien. Dándole continuidad, vamos a iniciar con la parte vamos a continuar, disculpen, con la parte de los principios de aprendizaje. Dentro de los principales y más importantes tenemos principio de reforzamiento, que es donde todo ser humano aprende las conductas que son recompensadas o aquellas que reportan consecuencias agradables. Dígase, eso es cuando nosotros realizamos algún tipo de, o sea, mantenemos una conducta, sea positiva, sea negativa, que tiene una consecuencia, tanto positiva o tanto negativa con los demás, o con el trabajo o con el desarrollo de cualquier tipo de actividad que estemos haciendo. Otro principio es la intencionalidad, que son las actividades que se realizan intencionalmente, se aprenden mejor que las actividades que no son intencionales. Dígase, si yo quiero aprender a cocinar, como yo quiero aprender y tengo la intención de aprender, yo me voy a inscribir, me voy a esforzar por adquirir esos conocimientos y por ende voy a desarrollarme en eso porque yo tuve la intención de realizarlo. Sin embargo, si yo no quiero aprender, no tengo el interés, no tengo la motivación, por ende, no va a pasar. Otro principio es el principio de la organización por configuraciones globales. El aprendizaje se facilita cuando las personas organizan los elementos de una información, adecuándolos a su propia estructura mental. En esta organización, el contexto es el elemento que da a la información gran parte de su significado. Esto lo utilizamos mucho en nuestras empresas u organizaciones, que cada una, de acuerdo a su organigrama o funciones o tipo de empresa que sea, se reorganiza la información, tanto que del Estado, por poner un ejemplo X, como, o sea, como la que da el Estado en un marco legal, para poner un ejemplo más real, como Dios mío, el código de trabajo. Toda la empresa la adecua de acuerdo a su estructura. Para muchas empresas o personas que trabajan en dichas empresas entienden, bueno, pero en mi empresa no lo trabajamos de tal manera, pero es que no tiene la misma estructura tal vez que la mía. En mi caso, yo trabajo en zona franca. Todo el manejo de zona franca a nivel legal es totalmente diferente a una empresa de servicios, por decir algo. Entonces, ahí se aplica mucho lo que es principio de organización por configuración. Y por último, principio de retroalimentación. Es donde el conocimiento de los resultados de la propia actividad favorece el aprendizaje. Eso lo vemos mucho aquí,
que es la parte en donde la facilitadora nos ha explicado durante unas semanas o varias semanas acerca de cómo debemos realizar la organización, el tema de los objetivos específicos, generales, etcétera. Y hoy en día, luego de toda su retroalimentación, estamos poniendo en práctica lo aprendido. En la parte de los participantes adultos, ya había mencionado que es un poco, mi compañero había comentado, de que es un poco difícil. Entiendo, y en mi opinión, como recomendación para sobrellevar la participación de los adultos de manera efectiva, dado a todas las situaciones que se presentan, y no diría que sería la dificultad de aprender, sino que al tener tantas responsabilidades a nivel de trabajo, familia, hijos, el corre-corre y el día a día, se nos complica no el aprender, sino dedicarle tiempo, porque todos nosotros somos un gran ejemplo, ya que estamos esforzándonos por aprender la parte de ser facilitador de formación docente, pero todos estamos haciendo un sacrificio. Entiendo que puntos de referencia sería hacer que las sesiones formativas sean breves, sean relevantes y sean poderosas, que la información sea bien clara y precisa para que esos adultos les llegue el aprendizaje de manera efectiva. Ya que todos los participantes adultos son muy autodirigibles, a diferencia de los jóvenes o los niños que estén aprendiendo. Iniciando la parte de la motivación. Perfecto. La motivación es el impulso que mueve a las personas a desarrollar diferentes tareas y actividades. Puede definirse como un estado interno que despierta y dirige la conducta. Es lo que mueve a las personas en una dirección con una finalidad determinada, la disposición, el esfuerzo de continuar o de conseguir algún fin. Es un proceso interno y propio de cada persona. Desde niño manejamos mucho lo que es la motivación. ¿Por qué? Porque un bebé tiene la motivación de aprender, de agarrar un biberón, algo sencillo. Y como tiene esa motivación, logra agarrarlo por la fuerza, porque uno como madre se lo pone, él lo agarra, lo suelta, pero quiere agarrarlo y ser autosuficiente. Eso viene mucho con la motivación. Tenemos la relación entre la motivación y el aprendizaje. Tenemos en que la motivación es un estado interno que activa y dirige y mantiene la conducta, y el aprendizaje es la motivación innata del ser humano por adquirir nuevos conocimientos. La motivación para el aprendizaje se puede trabajar sobre tres aspectos mencionados a continuación. La provisión de estímulos sensoriales, todo lo que provoque una acción de los sentidos, el diseño y la planeación de las actividades docentes, la preparación previa de las secciones y los procesos, las actividades, estrategias de enseñanza y aprendizaje y el manejo de la comunicación en el aula de los medios didácticos utilizados en cada sección docente. Dentro de los tipos de motivación, tenemos la motivación intrínseca, que es la que es motivada, es la que estimula desde el exterior ofreciendo recompensa. Dígase, yo trabajo porque yo quiero ganarme un salario. ¿Qué mayor ejemplo que eso? Todo el mundo trabaja para un sueldo, para poder sustentarse. Un estudiante estudia para poder adquirir un título, sea de bachillerato, sea universitario y demás. Y la motivación intrínseca, que es la que surge dentro del sujeto, obedece a motivos internos. A esto nos referimos con que es voluntaria y no precisa de un incentivo externo. Este tipo de motivación busca siempre el desarrollo personal y la autorrealización. Por ejemplo, aprender un hobby
una ayuda comunitaria, quiero aprender a maquillarme, quiero aprender a cocinar, quiero aprender a tejer, quiero aprender a coser. Eso viene mucho con la motivación intrínseca. Elementos intrínsecos motivantes para el participante. Dentro de la motivación intrínseca tenemos la regulación externa, que no es más que la conducta regulada a través de los medios externos, tales como premios y castigos. Por ejemplo, un estudiante no estudió, un estudiante estudió la noche antes del examen porque sus padres se lo esforzaron. ¿Qué pasó con ese estudiante? Que no tuvo la motivación real o de manera intrínseca para poder hacerlo por voluntad propia, sino porque sus padres simplemente lo esforzaron. Tenemos la regulación introyectada, que es donde el individuo comienza a internalizarse con las razones de sus acciones. Atendiendo a esto, ¿alguien podría dar un ejemplo, por favor? Bueno, entonces vamos a continuar con el ejemplo. Un estudiante indica que estudiará para ese examen porque el examen anterior lo reprobó por no estudiar. Esa regulación tiene que ver mucho con que como ya pasó una situación, entonces para evitarla, sí, va a tomar cartas en el asunto. Y finalmente la identificación, que es la medida en que la conducta es juzgada e importante para el individuo, especialmente por lo que percibe, como escogido por él mismo. Entonces, la internalización de motivos intrínsecos se regula a través de identificación. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante dice, decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí. Bueno, yo sé que estamos un poquito cansaditos, entonces para poder reactivar y ya finalizar con nuestra compañera Patti, antes queremos como que nos activemos un poquito. Entonces para esto vamos a hacer una pequeña dinámica bastante cortita. Vamos a elegir dos participantes y dos. Rafael me va a ayudar eligiendo dos personas que van a hacer este juego. Va a ser lo que nunca he hecho. Entonces le voy a explicar rapidito. En vez de, bueno, estas dos personas van a tener 10 puntos originalmente y tienen que decir, y luego dos personas más van a elegir o a mencionar dos cosas que nunca hayan hecho dentro de la motivación, que puede ser de los tipos que hemos hablado anteriormente, intrínseca, extrínseca o cualquier otra que hayan utilizado. Entonces, las dos personas que no hayan hecho estas emociones de motivación van a decir, yo nunca he hecho, por ejemplo, una dinámica virtual. De las otras dos personas que no van a hablar, sino que solamente van a levantar la mano para sí o no, van a decir si lo han hecho o no. Me explico. Vamos a elegir 4 personas, 2 son las que van a hablar diciendo yo nunca he, y va a mencionar alguna actividad de motivación que no haya hecho, y las otras 2 personas que también va a elegir el señor Rafa, van a levantar la mano si sí lo han hecho. Si sí lo han hecho, ganan puntos. En este caso van a ser 5 y 5 para hacerlo más rápido. Y si no lo han hecho, se quedan con la mano abajo. Si se quedan con la mano abajo, pierden los puntos. ¿Entendieron? ¿Se entendió la dinámica? Hola, compañeros, ¿están? Buenas noches, compañera. Será bueno como que entre ustedes. Sí, compañera, Catherine, que sería interesante tal vez ustedes hacerlo entre ustedes para que nosotros pues podamos ver. Excelente. Pues entonces, Rafa, yo voy a hacer una de las que diga que nunca he hecho y uno de mis compañeros levantan la mano. Si levantan la mano, quiere decir que sí lo han hecho y ganan los 5 puntos. Si mis dos compañeras se quedan con la mano abajo, quiere decir
que no lo han hecho, entonces pierden los puntos. Entonces, yo nunca he hecho una actividad motivacional con un equipo trabajando sus actividades más internas o motivacionales intrínsecas. Ninguna de mis dos compañeras, perdón, porque no lo puedo ver ahora mismo, ¿han levantado la mano? A ver, yo también observando porque no puedo ver ahora mismo. Rafa, ¿puedes observar cuáles de mis compañeras levantaron la mano? Hasta ahora, ninguna. Ninguna. Ok. Ninguna. Entonces, si ninguna levantó la mano, quiere decir que las dos perdieron los puntos. ¿Se entendió? Yo no estoy segura si se entendió la dinámica. No, la verdad no, perdone. No te preocupes. La intención es solamente decir, si las dos personas que van a hablar, vamos a hacerlo de una y una, porque ya el tiempo nos apremia. Vamos a elegir solamente una persona y que esa persona diga, yo nunca he hecho, y menciona una actividad que realmente no haya hecho. Por ejemplo, yo nunca he hecho una actividad motivacional o una dinámica vía internet, lo cual es mentira porque estoy haciendo una hora, pero levanto la mano, digo una actividad que no haya hecho y otra persona si lo ha hecho, levanta la mano y gana los puntos. Si nadie levanta la mano, entonces todos pierden los puntos. Y vamos a hacerlo con una sola persona ahora. Alguien cualquiera que levante la mano y diga alguna actividad que no haya dicho y dice lo que yo nunca he hecho y menciona alguna actividad motivacional que no haya hecho. Yo nunca he hecho una capacitación, he participado en una capacitación con más de 50 personas. Excelente. ¿Quién levantó la mano? Damaris. Damaris. Felicidades, Damaris. Tú tienes los 10 puntos. Seguimos. Patti. Tanto la motivación intrínseca como extrínseca se ponen de manifiesto cuando él o la participante muestran una responsabilidad asumida, hace todo el trabajo por sí mismo, expresa interés y orgullo por las competencias desarrolladas, se siente autorrealizado. La autorrealización se experimenta cuando la persona alcanza cierto grado de satisfacción de sus necesidades. Las necesidades básicas según Maslow, del ser humano según Maslow. En 1943, Abraham Maslow presentó una teoría de necesidades que pueden servirnos de guía para evaluarnos. De acuerdo a lo planteado por Maslow, los procedimientos de motivación para el aprendizaje pueden analizarse en el marco de 4 funciones de procesos de aprendizaje estructural de la siguiente manera. Motivación para la construcción por solución de problemas. De acuerdo a lo que plantea Maslow, si aprender significa construir, la motivación surge del problema que se plantea y de la solución del mismo. Motivación del aprendizaje en la elaboración, motivación del aprendizaje en el ejercicio y motivación del aprendizaje en la aplicación. Adelante, Catherine. Las estrategias que favorecen la intensidad motivacional en el proceso. Los facilitadores han de asumir unas estrategias que favorecerán la intensidad motivacional de los participantes. Entre estas estrategias se encuentran las siguientes: iniciar puntualmente la sesión de clase, cuidar que su presentación personal sea correcta, poner especial atención en su limpieza y pulcritud. Esto sirve para ser tomado en cuenta con seriedad, entiendo yo. Mantener una actitud de respeto y sinceridad con los miembros del grupo, evitar manifestaciones de superioridad. También orientar y convencer, nunca imponer, ya que su papel debe ser el de conductor, moderador, facilitador del aprendizaje. Procurar no mezclar con el trabajo problemas y preocupaciones personales, pues se refleja en el grupo.
el grupo lo capta de inmediato. Dirigir la atención y la mirada en el conjunto de los participantes, evitando centrarse en una sola persona o en cierto sector del grupo. Ofrecer al grupo de participantes la misma oportunidad para intervenir y motivar a quienes son más introvertidos. También conservar el dominio de la situación, no permitiendo que las dificultades imprevistas le hagan perder seguridad en sí mismo. Ya también aquí hay unas cuantas preguntas a modo retórico en base a las informaciones que hemos visto. Sería bueno que interioricemos en los siguientes aspectos. ¿A qué se refiere el cambio de conducta y cómo el aprendizaje o qué papel juega el aprendizaje en esto? ¿Cuáles son los resultados de la motivación y a qué se refiere la motivación intrínseca? Adelante, Catherine. ¿Qué hemos visto hasta ahora? A modo de resumen, hemos visto los conceptos y fundamentos del aprendizaje, también hemos visto los factores y los tipos de aprendizaje, tocamos un poco a lo que se refiere el constructivismo y cómo afecta a los procesos de aprendizaje, cómo se relaciona la memoria y la atención al proceso de aprendizaje de los seres humanos, cuáles son las teorías de inteligencia múltiple que existen, cuál es el proceso de aprendizaje del adulto, la motivación y sus fundamentos, la relación entre la motivación y el aprendizaje, los tipos de motivación, cuáles son los elementos intrínsecos y extrínsecos que motivan a los participantes, las necesidades básicas del ser humano de acuerdo a lo que plantea Maslow, la teoría de las inteligencias múltiples y las estrategias que favorecen la intensidad motivacional. Es todo de nuestra parte. Con estas informaciones damos por concluida la guía de la unidad 6. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O duda que le haya surgido de las informaciones que hemos presentado o de la tarea de la semana? ¿Alguna inquietud? Bueno, pues no hay dudas o preguntas. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente nos disculpamos por el tiempo que les robamos y por haber comenzado un poquitito más tarde. Se nos presentaron algunas situaciones que se escaparon de nuestra voluntad, pero esperamos que hayan disfrutado de nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Bien. Tengo algunas cositas aquí para comentar. Felicidades a este grupo, que de verdad lo hicieron muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí, muchas felicitaciones. Vamos a comentar algunas cositas porque ellos tomaron literalmente las recomendaciones o lo que han visto hasta ahora que hemos desarrollado, y de verdad que me da mucho gusto que hayan tomado esta parte, que lo hayan tomado y lo hayan hecho de ustedes, todo lo que hemos venido haciendo y que ustedes lo hayan demostrado aquí, de lo aprendido. Qué bueno, qué bueno. Sobre algunas cosas que tuve tomando nota aquí, y es que realmente ustedes tomaron en cuenta el encuadre grupal que hicimos el primer día de clase. Ustedes iniciaron su sesión realizando toda esa parte del encuadre grupal, se presentaron y todo eso. De verdad que no me lo esperaba porque realmente pensé que iban a hacer la distribución de los temas normales, a discutir los temas que iban a tratar y todo eso. Pero muy bien. También es muy importante que activemos la cámara. Esto es para ustedes y los próximos equipos que vienen por ahí. Que activemos la cámara cuando estemos disertando, porque recuerden que usted es el facilitador en ese momento. Y es importante que el facilitador pues se deje ver y pueda, los que están ahí detrás escuchándonos, que puedan vernos y vernos, y eso hace, o sea, que estemos como más de cerca, como que nos sientan que estamos ahí,
y es muy importante esa parte. De verdad que el material lo elaboraron muy bien, o sea, estuvo muy bien el material que utilizaron, o sea, bien elaborada la presentación. Muy buen manejo de los temas. Ustedes se pueden dar cuenta que simplemente la guía hay que solamente descargarla, usted la lee, porque si ustedes se dan cuenta, todos los temas que están allí son temas básicamente conocidos por nosotros, no son temas como tan alejados o que nunca lo habíamos escuchado. Puede ser que alguno que otro términos, qué sé yo, pero no son tan difíciles y qué bueno que ustedes tuvieron el buen manejo y buen dominio de los temas trabajados ahí o tratados. Tener como facilitadores, por ejemplo, tener pendiente cuando ustedes han notado siempre en nuestras sesiones de clase que le damos prioridad a las personas si levantan la mano, al que levantó la mano, o sea, tener pendiente que si, por ejemplo, yo hablo sin levantar la mano, pero hay otra persona que tiene la mano levantada, pues darle la prioridad al que levantó la mano, porque está esperando que le den la palabra, o sea, tener esa parte en cuenta. También, una recomendación también que les quiero hacer es que debemos ser un poquito más, no sé, como que no se note tan pasivo en ocasiones nuestra disertación. En el caso de, por ejemplo, Diana, que sea como más activa, que se note como más energía. Catherine algunas veces se notaba como así, como un poquito baja, pero en ocasiones estaba bien activa. O sea, que cuidar eso. Y si tenemos mucha lectura, una detrás de otra, como en el caso de Diana, que tuvo mucha lectura, hacer interactivo la clase, o sea, poner a participar el participante que lea un poco, hacerle una pregunta al participante, o sea, adentrarlo a ellos al tema para que no se me duerman, para que no se me vayan, porque ustedes saben que esto es a través de la cámara, entonces es un poquito como más difícil que obviamente que lo presencial. Y también en la última actividad que se realizó, tener un cuidado con las instrucciones que vamos a dar. Esto es tanto virtual como presencial, en este caso de los encuentros sincrónicos. Tener cuidado con las instrucciones, porque hubo un momento como que ellos no entendían más o menos la actividad, qué era lo que iban a realizar y todo eso. También algo que debemos tomar muy en cuenta y es que el facilitador no hace resumen, el facilitador hace una síntesis de los temas tratados. O sea, en vez de utilizar, en ese caso como ustedes, creo que fue Diana que lo hizo, no recuerdo. La última parte. Patricia. De Patricia. Utilizar, en vez de decir resumen, decir síntesis. ¿Por qué? Porque el resumen es del participante y la síntesis es del facilitador, que es lo que hacemos cada vez que terminamos nuestra sesión de clase y hablamos ahí resaltamos los temas más importantes. Bueno, a Rafael recomendarle solamente algunas cositas de dicción con unas letras, puedes que cambias, por ejemplo, la R o algo así, pero ya eso es un manejo personal que lo debes de trabajar ya poquito a poco, porque no es de la noche a la mañana tampoco, es algo que lo debemos trabajar, primero reconocer y luego trabajar. Entonces, pero señores, estuvo muy bien. Felicidades al equipo por haber trabajado de esta forma. Es un reto para los demás. Realmente, bueno, el que lo quiera hacer, perfecto, pero no es, eso le damos aprendizaje a ustedes. No es que vayan a obligar a los demás grupos que cada vez que vayan a hacer esto, hagan el encuadre grupal y todo eso. No es necesario, no es necesario para que no se vayan a apretar los demás equipos. Pero sí, tómenlo en cuenta porque eso va a ser parte de su trabajo final.
hacer eso que ustedes hicieron hoy. Este encuadre grupal es parte de la presentación de su trabajo final, que es la presentación de un curso. Entonces, si vamos a iniciar el curso, hay que hacer toda esa parte de la presentación del encuadre grupal y todo eso, y todo lo demás. O sea, que ustedes hicieron un encuadre grupal, iniciaron como si fuera el inicio de un curso, desarrollaron los temas y cerraron la sesión. Lo único fue que ustedes no cerraron el curso porque realmente no era necesario, pero de verdad que estuvieron muy, muy bien. Fíjense que para la semana que viene tenemos la guía 7. En la guía 7 tenemos la particularidad que son las técnicas didácticas grupales. Allí vamos nosotros a formar equipos. Ahí necesitamos formar equipos, no sé si de 3 o de 4 personas. Voy a ver cómo lo vamos a formar, porque son varias técnicas didácticas y deben ser demostradas. O sea, si usted le tocó, por ejemplo, una Philips 66, pues usted debe hacer esa técnica grupal. O sea, demostrar la técnica, dejarla ver, dejarla evidenciada, la técnica que le corresponde. Si le tocó, por ejemplo, bueno, no sé, estudio de caso bueno, otra técnica, pues dejar evidenciada la técnica, realizada ahí, que todo el mundo sepa que usted está haciendo la técnica. Entonces, vamos a formar equipos. Ya en el transcurso de la semana yo les voy a dejar saber quiénes son los equipos que cómo van a estar conformados. Y de verdad que muchas felicidades. Entonces, esto yo se lo dejaré saber antes de iniciar la semana que viene, obviamente, porque van a trabajar la guía 7, y debo prepararlo, los equipos los debo preparar antes, porque entonces para el miércoles que viene. Voy a tratar de dejarle estos grupos conformados mañana, que es jueves, o el viernes, para que ustedes tengan tiempo. Entonces dejarle la guía disponible también el viernes o el sábado, para que ustedes la puedan descargar y distribuirse los temas. Bien, ¿alguna duda, algún comentario de los compañeros? Por el chat veo que están diciendo que muchas felicidades y todo eso. Sí, Willy. Sí, muchísimas felicidades, la verdad sí que me encantó bastante. Yo hasta interactué, que casi no lo hago, pero me gustó mucho la participación de cada uno de ustedes. Me gustaría hacer una observación que me dirá la profesora si es válido o no para los siguientes grupos. Sí. Cuando vamos a iniciar una unidad, hacemos una retroalimentación de la unidad pasada. Sí. Y no se aplica en este caso. Sí, se debió hacer realmente, porque ellos hicieron un encuadre grupal, pero tomar en cuenta la retroalimentación del tema pasado. Pero sí, se puede hacer. Gracias. Si en este caso, por ejemplo, o lo debía hacer yo también, para no cargarle eso al grupo, lo que vamos a hacer, que a los próximos grupos, antes de empezar, como yo hago una introducción, lo voy a tomar yo. O sea, la retroalimentación la voy a hacer yo, voy a hacer las preguntas y todo eso para que ustedes no se carguen con otra cosa. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Nada, yo igual por el chat le escribí, pero nuevamente felicidades. Yo soy una de las que poco participa también, pero me motivé bastante a participar ahora con ellos. Me gustó mucho la parte de las preguntas, aunque me quemé en mi respuesta, pero me hizo estar más atenta en lo que ellos estaban también exponiendo. Es una forma de ellos captar la atención de la clase. O sea, el participante quiere igualmente responder, resolver los problemas y dar la respuesta correcta, y para eso tienes realmente que estar atento a lo que dicen los chicos. Así que de verdad me encantó, muchas felicidades. Qué bueno, qué bueno.
Ustedes saben que es muy importante que ustedes participen porque esto le da mayor aprendizaje. O sea, no solamente estar en los encuentros, tengan la confianza de participar, de decir cualquier opinión, porque esto le daría mayor aprendizaje al ustedes interactuar con todos. Ustedes saben que en los encuentros sincrónicos ustedes tienen todos tienen la misma oportunidad de participar. Eso ustedes no tengan temor de nada, de preguntar tampoco. ¿Por qué? Porque todos tienen igual oportunidad. Sí, y como bien dice Lucía, participan poco, pero vamos a motivarnos porque si ustedes se dan cuenta, cómo todos ustedes estuvieron atentos a la participación del equipo de hoy. O sea que ciertamente es así, hay que prestar mucha atención. Si alguien más quiere decir algo. No, pero de nuestra parte, de verdad, muchísimas gracias a todos. De verdad nos sentimos muy contentos de que realmente le haya gustado. Muy bonita la observación, profe, de verdad, muchísimas gracias. Lady también, porque aquí, como habíamos mencionado en otras actividades anteriores, nos aprendemos unos de los otros y seguimos creciendo con cada comentario. Lucía, mil gracias, de verdad que nos sentimos muy contentos de verte participar también y estamos muy contentos de que de verdad hayan disfrutado tanto como nosotros de este encuentro y la participación de todos. Qué bueno, qué bueno. Y nada, entonces ya les estaré dejando lo que comentamos sobre la unidad 7 y feliz resto de la noche. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches. Bye.